Sofía siempre vivió en la sombra del dolor y la pérdida, hasta que decidió cambiar su destino. Esta es su historia. Sofía había crecido en un hogar lleno de tensión y dolor. Su padre, un hombre de carácter fuerte y temperamento impredecible, había marcado cada etapa de su infancia con gritos y amenazas. Para él, la disciplina era sinónimo de rigidez, y cualquier intento de Sofía por expresarse o buscar apoyo era recibido con desdén o agresión física. Los golpes no eran frecuentes, pero cada uno de ellos dejaba marcas que no solo eran físicas, sino también emocionales. Su madre, aunque cariñosa, siempre encontraba una excusa para justificar el comportamiento del padre. Tu padre tuvo una vida difícil, decía, intentando calmar las aguas, tienes que entenderlo. Pero Sofía no podía entenderlo. Los insultos, los castigos injustos y el constante miedo habían dejado cicatrices profundas en su corazón. En la escuela, las cosas no eran mejores. Sofía era el blanco perfecto para las burlas. Su timidez y su tendencia a quedarse en silencio la hacían un objetivo fácil. Algunos compañeros le ponían apodos crueles, burlándose de su forma de vestir o de su aparente torpeza. Nunca serás nadie, le decían entre risas. Cada palabra era como una espina que se clavaba más y más profundo, y aunque intentaba ignorarlos, sus noches solían terminar en llanto. Desde pequeña parecía que el mundo conspiraba en su contra. Accidentes pequeños pero constantes, objetos importantes que desaparecían inexplicablemente y oportunidades que siempre se escapaban de sus manos. Era como si un aura de mala suerte la envolviera desde que nació. A los 15 años, en medio de ese caos emocional, llegó a su vida Luna, una cachorra de pelaje blanco y ojos brillantes que parecía haber salido de un cuento de hadas. Sofía la encontró una tarde lluviosa, abandonada en una caja junto a la carretera. Desde el primer momento, supo que esa pequeña criatura cambiaría su vida. Luna no era un perro común, había algo especial en ella, una especie de conexión casi mágica que le daba a Sofía fuerzas para seguir adelante. Era como si, al mirar a Luna, Sofía sintiera que todo estaba bien, al menos por un momento. Luna parecía entender cada emoción de su dueña, y de algún modo, le devolvía una paz que nunca había sentido antes. Sin embargo, tener a Luna también trajo nuevos conflictos. Su padre, que odiaba a los animales, intentó deshacerse de ella en más de una ocasión. Los perros no sirven para nada, solo traen problemas, decía, mientras Sofía, con el corazón acelerado, se interponía entre él y la cachorra. Una tarde, el conflicto alcanzó su punto máximo. Su padre, furioso porque Luna había derramado un vaso de agua, levantó la mano para golpearla. Sofía, llena de ira y desesperación, se interpuso y lo empujó con fuerza. «Si la tocas, no me importa lo que pase, pero nunca más te dejaré hacerlo», gritó con una voz que nunca antes había usado. Su padre, sorprendido por su reacción, se quedó inmóvil por un momento, mientras Sofía, temblando, abrazaba a Luna con fuerza. Esa confrontación no solo fue un acto de valentía, sino también una declaración. Sofía ya no sería la niña que aceptaba el maltrato en silencio. Después de ese día, la relación con su padre se volvió aún más tensa. Las discusiones eran constantes, y aunque Sofía sabía que enfrentarlo no sería fácil, también sentía que había recuperado una parte de sí misma que pensó que había perdido. Luna seguía siendo su refugio, su mejor amiga y el único ser que la hacía sentir amada y protegida. A pesar de los constantes desafíos, los años pasaron, y Sofía creció. Ahora, a sus 22 años, la vida seguía siendo un reto constante. Tras terminar la preparatoria con mucho esfuerzo, había intentado conseguir un empleo, pero su problema de ansiedad y su falta de experiencia laboral complicaban las cosas. En cada entrevista, su voz temblaba y su mente se quedaba en blanco. Los reclutadores la miraban con desconfianza, y las pocas veces que había conseguido un trabajo, terminaba renunciando al cabo de unos meses por no poder manejar la presión. En casa, las cosas no habían cambiado demasiado. Su padre la regañaba constantemente, acusándola de ser una carga para la familia. «Ya tienes 22 años y sigues aquí sin hacer nada útil», le decía con desdén. Su madre, aunque menos dura, también la presionaba. «Tu papá solo quiere lo mejor para ti. No puedes quedarte en casa para siempre». Pero Sofía sentía que nadie entendía lo que estaba pasando. Cada día era una lucha interna por encontrar su lugar en el mundo. Las personas a su alrededor tampoco ayudaban. Los vecinos murmuraban a sus espaldas, y algunos antiguos compañeros de la escuela, ahora adultos con trabajos y familias propias, se burlaban de ella cada vez que la veían. «Ahí va Sofía, la que nunca salió del nido», decían entre risas. Otros eran más crueles, llamándola fracasada o buena para nada. Aunque intentaba ignorarlos, las palabras la perseguían como sombras.
La única alegría en su vida seguía siendo Luna. A pesar de los años, la perra mantenía ese espíritu especial que la había caracterizado desde cachorra. Era como si pudiera leer los pensamientos de Sofía, siempre sabiendo cuando necesitaba consuelo. Sin embargo, un día, todo cambió. Luna comenzó a enfermar. Al principio, Sofía pensó que era algo pasajero, pero con el tiempo, la situación empeoró. Los veterinarios no podían hacer mucho, y Sofía sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Mientras cuidaba de Luna, Sofía recordaba todos los momentos felices que habían compartido, las largas caminatas por el parque, las noches en las que la perra se acurrucaba a su lado cuando lloraba, y las veces que había sentido que, gracias a ella, podía enfrentar cualquier cosa. Pero ahora, verla tan frágil y vulnerable la llenaba de desesperación. «No puedo perderte», susurraba entre lágrimas, acariciando su pelaje. Una noche, mientras miraba a Luna dormir, recordó algo que había olvidado por completo: su amor por la música. Cuando era niña, solía cantar en secreto, y aunque nunca había tenido el valor de hacerlo en público, su voz siempre había sido su refugio. Decidió que, por Luna, intentaría recuperar esa parte de sí misma. Sabía que su perra no quería verla rendirse, y aunque el miedo seguía presente, comenzó a practicar en la soledad de su habitación. Una mañana, cuando Luna estaba especialmente débil, Sofía cantó para ella. Era una canción suave, llena de amor y gratitud. Mientras las notas llenaban el cuarto, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo significativo. Luna la miró con sus grandes ojos brillantes, y Sofía supo que, aunque el final estuviera cerca, su amiga había sentido todo el amor que le tenía. Días después, Luna falleció. Sofía estaba destrozada, pero en medio del dolor, recordó una lección importante. Luna había llegado a su vida para enseñarle a no rendirse, a encontrar fuerzas incluso en los momentos más oscuros. Ahora, con su amiga como inspiración, Sofía estaba decidida a cambiar su destino. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito. Aunque el camino sería difícil, estaba lista para enfrentarlo, una nota a la vez. Con una mezcla de dolor y esperanza, Sofía tomó la decisión de honrar a Luna, prometiéndose que encontraría la manera de superar sus miedos. En lo más profundo de su corazón, sabía que la música sería la llave para transformar su vida. Habían pasado varios meses desde la partida de Luna, pero el dolor seguía tan presente como si hubiera sido ayer. Sofía pasaba sus días en un constante vaivén emocional. Aunque sentía que parte de ella había muerto junto con su perra, también sabía que no podía rendirse. Luna había sido su mayor fuente de amor y protección, y ahora, incluso en su ausencia, seguía siendo su guía. El mundo, sin embargo, no se detenía. Sofía aún se enfrentaba a las mismas miradas de desprecio, a las críticas y las burlas. Desde niña, había aprendido a soportarlas, pero eso no significaba que dolieran menos. Con el tiempo, se había hecho un escudo, uno que rara vez se quebraba, a menos que se tratara de los animales. Ahí, su corazón no conocía barreras. Si alguien los maltrataba, ella no dudaba en saltar al fuego. Diego también había cambiado. Atrás quedaba el niño cruel que se había dejado llevar por la influencia de otros. Siempre había sido alguien con carisma, pero en su juventud, había usado ese don de la peor manera. En la escuela, se dejaba llevar por la presión de los demás, y sin pensar demasiado las consecuencias, solía ser cruel con los más débiles. Sofía había sido una de sus víctimas. Pero los años habían pasado, y la vida le enseñó que no todo giraba en torno a la popularidad. Tuvo que esforzarse para construir algo propio, y, tras mucho trabajo, logró levantar una pequeña empresa de marketing digital. Fue ahí, en la rutina de su negocio, cuando volvió a Sofía. La había visto muchas veces cerca de su trabajo, siempre con el ceño fruncido y los audífonos puestos, como si quisiera aislarse del mundo. A veces, cuando pasaba por la tienda, él le deseaba los buenos días. Ella respondía, pero sin levantar la mirada, con una frialdad que dejaba claro que no quería conversar. Diego no la culpaba. Y, aún así, quería encontrar una manera de acercarse a ella, intentando, poco a poco, encontrar una forma de redimirse. Fue entonces cuando el destino le dio una oportunidad. Aquella tarde, mientras Sofía caminaba hacia la tienda, un grito ahogado la detuvo en seco. Al girar la cabeza, vio a un hombre pateando a un perro callejero. Su corazón se paralizó por un instante antes de que la furia la encendiera como una llama. Sin pensarlo, se lanzó hacia él. ¿Qué cree que está haciendo?, gritó, con la voz vibrando de rabia. El hombre la miró con fastidio. ¿Y a ti qué te importa? Es un perro callejero. Sofía sintió que el corazón se le quería salir del pecho. Sus puños se apretaron. Me importa porque tiene más corazón que usted.
Si se atreve a tocarlo otra vez, le juro que se lo haré pagar. El hombre soltó una carcajada burlesca y avanzó con desafío. Ah, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer, Desde su oficina, Diego había visto a Sofía pasar como de costumbre, pero esta vez, algo era diferente. La vio detenerse abruptamente y luego correr en dirección a un callejón. Extrañado, se levantó y se asomó por la ventana. Fue entonces cuando la vio enfrentándose a un hombre mucho más grande que ella. No lo pensó dos veces y salió rápidamente. Para cuando llegó, Sofía ya tenía al tipo acorralado contra la pared, sosteniéndolo por el cuello de la camisa. El hombre intentó zafarse y alzó la mano contra ella, pero antes de que pudiera reaccionar, Diego intervino. Con un solo movimiento, lo apartó de un empujón tan fuerte que el hombre cayó al suelo. Al ver la mirada de Diego, decidió no seguir con la pelea y se alejó murmurando insultos. Sofía respiraba con dificultad, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Diego la observó, sorprendido. Nunca había visto a alguien enfrentarse así. Eres más fuerte de lo que pensaba. Ella, aún agitada, lo miró fijamente. No se trata de fuerza. Se trata de hacer lo correcto. Se inclinó para recoger al perro, que temblaba de miedo. Su amor por los animales era su refugio en medio del caos, su razón para seguir adelante. Cada vez que protegía a una criatura indefensa, sentía que de algún modo también estaba protegiendo a Luna. Diego, en silencio, le ofreció ayuda. Vamos, te acompaño al veterinario. Sofía dudó, pero al final asintió. Caminando juntos, hablaron poco, pero por primera vez en mucho tiempo, ella no sintió la necesidad de alejarse de él. Cuando terminaron en la clínica, Sofía dijo que tenía prisa y que podían hablar otro día. Diego, sin insistir, simplemente le dijo: «Nos vemos mañana, entonces». Esa noche, al llegar a casa, las cosas seguían igual de tensas. Su padre discutía con su madre con el mismo tono agresivo de siempre. Le decía que Sofía tenía que trabajar, que ya tenía edad suficiente y las cosas estaban caras. Que no podía ser solo él y la madre trabajando si no vendía las cosas de Sofía y la echaba de casa. La madre, como de costumbre, defendía a su hija y excusaba al padre, atrapada en ese ciclo sin fin. Sofía suspiró y se encerró en su cuarto. Se acurrucó en su cama y tomó la fotografía de Luna. Cerró los ojos y se permitió imaginar que su perra seguía a su lado, apoyando su cabeza en su regazo, dándole la misma paz que en vida le había dado. Pero cuando abrió los ojos, la realidad la golpeó. Tenía que salir de ahí. No podía quedarse atrapada en ese lugar para siempre. En los momentos más oscuros, Sofía encontraba consuelo en el mundo online y en la música. Había descubierto un refugio en los videojuegos donde podía ser ella misma sin miedo al juicio. Aunque no tenía muchos amigos en la vida real, había conocido a unas pocas personas en línea que le ofrecían palabras de apoyo y comprensión. Estas amistades digitales, aunque distantes, le ayudaban a sobrellevar el vacío dejado por Luna. Pero nada ni nadie podría reemplazar a su perra. Sofía seguía hablándole como si estuviera ahí, contándole sus miedos, sus sueños y sus frustraciones. Luna seguía siendo su confidente, su fuerza invisible. Uno de los objetivos que Sofía tenía en mente era salir de la casa de sus padres. Aunque amaba a su madre, ya estaba cansada de intentar abrirle los ojos sobre el hombre con quien compartía su vida. Para Sofía, aquel hombre no era su padre, sino un monstruo, la raíz de su sufrimiento y de la sensación de que su vida estaba marcada por el infortunio. Su madre, aunque también discutía con él, siempre terminaba perdonándolo, atrapada en un ciclo del que parecía incapaz de salir. Sofía sabía que no podía seguir viviendo en ese ambiente, pero encontrar una salida no era fácil. Después del encuentro con Diego en la calle, algo había cambiado. Al salir de su casa, caminó sin rumbo fijo, solo queriendo despejar su mente, pero sus pensamientos siempre regresaban al mismo lugar: Diego. ¿Por qué le ayudó? ¿Qué quería de ella? No comprendía por qué alguien como él, que había sido tan cruel en el pasado, de repente parecía tener tanto interés en ella. En la tarde, mientras estaba sentada frente a su computadora, recibió un mensaje de Diego. «Hola, Sofía. Estuve pensando en lo que pasó el otro día. Quiero que sepas que no solo te ayudé por el perro, sino porque vi algo en ti. Si alguna vez necesitas algo, ya sea un consejo o ayuda con cualquier cosa, no dudes en pedírmelo. De hecho, si te interesa, puedo ofrecerte un trabajo en mi empresa». Al principio, Sofía dudó. No porque el trabajo no le pareciera una buena idea, sino porque significaba confiar en alguien. Y confiar en alguien, para ella, era casi imposible. Sin embargo, el dinero que su padre dejaba en casa era cada vez menos, y ella sabía que eventualmente tendría que encontrar una forma de sobrevivir por su cuenta.
Se encontró con Diego en una cafetería pequeña para hablar del trabajo. Él llegó con una sonrisa relajada y se notaba que intentaba hacerla sentir cómoda. Sofía, por su parte, estaba tensa. Miraba a su alrededor con nerviosismo, como si en cualquier momento algo fuera a salir mal. Entonces, cuéntame, dijo ella, cruzándose de brazos. ¿Qué clase de trabajo es exactamente? Es marketing digital. Tengo una pequeña empresa donde ayudamos a negocios a crecer en línea. Redes sociales, diseño, publicidad, ese tipo de cosas. No es nada complicado. Podría enseñarte, y puedes trabajar desde casa si quieres. Sofía entrecerró los ojos. No sé nada de marketing, admitió. No tienes que saberlo. Te enseñaré lo básico. Eres lista, lo captarás rápido. Había algo en su tono que la desconcertaba. No era el Diego burlón de antes. Hablaba con confianza, como si de verdad creyera en ella. Después de mucho pensarlo, Sofía aceptó la oferta. El trabajo con Diego fue más fácil de lo que pensaba. Al principio, fue estrictamente profesional. Pero con el tiempo, las barreras empezaron a caer. Un día, mientras estaban trabajando juntos en su oficina, Diego decidió hacer una pausa. Oye, Sofía, ¿y qué haces en tu tiempo libre? Ella se encogió de hombros. A veces juego. Diego levantó la cabeza, curioso. ¿En serio? Yo también adoro jugar. ¿A qué juegas? Algunos RPGs, juegos de aventura, de lucha. Bueno, parece que tienes buen gusto. Sofía rodó los ojos, pero no pudo evitar sonreír. Diego la desafió a jugar juntos, y antes de darse cuenta, pasaron varias horas compitiendo. Y así empezaron a jugar juntos. Primero con distanciamiento, pero luego con risas y bromas. Diego se reía cuando ella ganaba y fingía estar ofendido cuando perdía. Sofía, que al principio no quería soltar ni una sonrisa, se encontró poco a poco disfrutando de esos pequeños momentos. Fue inevitable, su relación evolucionó. Empezaron a almorzar juntos, a compartir anécdotas y, sin darse cuenta, se volvieron parte del día a día del otro. Pero una noche, después de una sesión de juego particularmente larga, Diego empezó a tararear una canción. Su voz tenía una calidez relajada. Sofía reconoció la melodía de inmediato. Era una de esas canciones clásicas que todo el mundo conocía. ¿No vas a cantar?, preguntó Diego con una sonrisa, mirándola de reojo. Sofía negó rápidamente con la cabeza. Es que me da vergüenza y no canto en público. Diego arqueó una ceja, intrigado. Pero te gusta la música, ¿verdad? Ella vaciló antes de responder. Sí, mucho. Pero la música no es solo música, ¿sabes? Para mí es algo más. Es algo que me hace sentir segura. Diego notó el tono de su voz, más serio, más profundo. No quiso presionarla, pero tampoco pudo evitar preguntar. Me gustaría escucharte. No tienes que hacerlo si no quieres, pero si algún día te sientes lista, me gustaría mucho. Sofía dudó. Durante toda su vida, la música había sido su refugio, algo solo suyo, algo que la protegía del mundo. Pero la manera en que Diego la miraba, con una mezcla de curiosidad y paciencia, la hizo considerar por un momento la posibilidad. Con un suspiro tembloroso, cerró los ojos y empezó a cantar. Su voz llenó el aire con una suavidad que erizaba la piel. No era solo técnica o talento, era el alma que ponía en cada nota, la verdad en su voz. Diego se quedó sin palabras, sin saber qué hacer más que escuchar, completamente atrapado en el momento. Cuando Sofía terminó, abrió los ojos y vio a Diego mirándola fijamente, completamente en shock. Luego, casi en un susurro, Diego dijo: «Dios mío, eres increíble». Sofía bajó la mirada, sintiendo el calor subir a sus mejillas. Pero en el fondo, por primera vez en mucho tiempo, se sintió bien. Entonces, aprovechó para hablar de su vida personal. «Diego, hay algo que nunca te he contado», dijo Sofía. Él levantó la vista, atento. Ella respiró hondo antes de continuar. «Mi vida nunca ha sido fácil. Durante mucho tiempo viví en la pobreza. Mi padre es complicado, agresivo. Mi madre no puede salir de ese ciclo de perdonarlo siempre. A veces me siento atrapada, la mayor parte del tiempo ni siquiera siento que tengo una familia. Pero hubo algo que me salvó». Sofía esbozó una sonrisa melancólica. «Luna, mi perra. Ella fue todo para mí. Me hizo sentir que podía ser yo misma. Siempre supo lo que necesitaba y, aun en los peores momentos, estuvo ahí para apoyarme. Era mi mejor amiga, mi salvadora. Siempre cantaba para ella cuando estaba sola, y de alguna manera, me hacía sentir que todo estaba bien.
Diego tragó saliva. La manera en que hablas de ella es inspiradora, Sofía. Sofía hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Aún la llevo conmigo, Diego. Es la razón por la que sigo intentando encontrar fuerzas cada día. Diego se quedó en silencio, observándola con más atención. Algo en su pecho se apretó. Siempre supo que Sofía tenía una historia difícil, pero escuchar lo que significaba Luna para ella lo impactó profundamente. Creo que nunca voy a entender completamente lo que tuvieron, pero la manera en la que hablas de ella, Sofía, es inspiradora. Ella le dedicó una sonrisa triste, intentando aceptar tanto el dolor como la belleza de aquella conexión. Y Diego, en ese momento, la admiró más de lo que jamás imaginó posible. Le impresionaba la fuerza de Sofía. Nunca te lo he dicho, pero yo también tuve una etapa complicada, dijo Diego, mirándola con seriedad. Mi padre me presionaba todo el tiempo, quería que fuera perfecto en todo. Me costó mucho salir de eso. A veces, los videojuegos eran lo único que me hacían sentir libre. Sofía o miró con atención por primera vez de verdad. Pero esa noche, cuando Sofía llegó a casa, se encontró con una escena que le heló la sangre. Su padre, borracho, gritaba y levantaba la mano contra su madre. Sin pensar, Sofía se interpuso y lo empujó con toda su fuerza. Su padre cayó al suelo, sorprendido. «No vuelvas a tocarla», gritó ella, con el corazón latiendo violentamente. El hombre la miró con furia, pero su madre se interpuso. «Basta. Ya basta», dijo con voz temblorosa. El silencio se apoderó de la casa. Su padre no dijo nada más, solo se levantó y salió tambaleándose. Su madre, con lágrimas en los ojos, la abrazó. «Voy a hablar con él», susurró. «Esto no puede seguir así». Sofía no respondió. Solo sintió como el cansancio y la rabia la consumían. Y en ese momento, supo que algo tenía que cambiar. Los días en el trabajo con Diego se habían convertido en una mezcla de novedad y distracción para Sofía. Por un lado, le gustaba lo que hacía y apreciaba su compañía, pero por otro, su mente volvía constantemente a la discusión con su papá. Desde aquella noche, la casa se había vuelto aún más asfixiante. Su mamá evitaba hablar del tema y su papá, aunque no decía nada directamente, dejaba claro que no la quería ahí por mucho más tiempo. Diego, siempre observador, notó que algo andaba mal. Sofía nunca había sido la persona más habladora, pero él ya podía notar pequeñas diferencias en su comportamiento. Estaba más distante, menos bromista, y a veces parecía perdida en sus propios pensamientos. Sofía, mientras digitaba un informe en la computadora, sus dedos se detuvieron por un momento sobre el teclado. Su mirada se perdió en la pantalla, las palabras frente a ella desenfocadas. Cuando parpadeó y volvió a la tarea, se dio cuenta de que había escrito la misma frase 2 veces. Frunció el ceño y apretó los labios, borrándolo de inmediato. A lo largo del día, Diego se aseguraba de hacerle la jornada más llevadera. Le hacía pequeños comentarios para distraerla, ponía música en la oficina para que se relajara y hasta le llevó un bocadillo cuando notó que no había almorzado. Sofía no estaba acostumbrada a ese tipo de atenciones, y aunque al principio se sintió extraña, poco a poco fue aceptando el hecho de que Diego realmente se preocupaba por ella. En un momento de descanso, Sofía se recargó en su silla y suspiró. Diego la miró de reojo. «Oye, Sofía», la llamó. «¿Estás bien?». Ella parpadeó, como si la hubieran sacado de un sueño profundo, y vaciló antes de responder. Parte de ella quería cambiar de tema, fingir que todo estaba en orden. Pero otra parte quería confiar en él. «Es solo que», suspiró. «Las cosas en mi casa están difíciles». Diego cerró la laptop y se giró completamente hacia ella, dejando claro que estaba listo para escuchar. «Sea lo que sea que decidas, no tienes que hacerlo sola. Puedes contar conmigo». «Gracias, Diego». «¿En serio?». Sofía lo miró fijamente por unos segundos. Quería creerle. Quería aceptar que alguien estuviera allí para ella sin segundas intenciones. «¿Qué pasó?», preguntó Diego. Sofía le contó sobre la pelea con su papá y sobre el cansancio de vivir en ese ambiente. «Ayer discutí con mi papá», admitió en voz baja, «casi le pegó a mi mamá. Lo empujé. Nunca lo había hecho antes. Sé que todavía no me ha echado de casa, pero es solo cuestión de tiempo, y mi mamá, ella no puede alejarse de él». Diego se quedó en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Ya sospechaba que su vida no era fácil, pero oírlo de manera tan clara le hizo sentir un nudo en el pecho. Se pasó una mano por el cabello, intentando calmarse antes de decir algo. «Eso no es vida, Sofía», dijo, negando con la cabeza. «No te mereces vivir así». «Lo sé», soltó una sonrisa triste.
Pero no tengo opción. No tengo a dónde ir. Diego la miró fijamente, como si estuviera considerando algo. Entonces, lo dijo con total naturalidad. Sí tienes. Puedes quedarte en mi casa si quieres. Sofía abrió los ojos, sorprendida. Por un instante, pensó que había escuchado mal. Luego, su mente entró en un torbellino de pensamientos contradictorios, tan rápido y caótico que su primera reacción fue reír, una risa nerviosa y sin humor. ¿Qué? Soltó, casi como si Diego hubiera sugerido algo absurdo. Pero él no sonreía. No. Estaba bromeando. No digo que te mudes de golpe, pero si necesitas un lugar para estar mientras resuelves esto con tu papá, a mí no me importa. Lo dijo con tanta simpleza que Sofía se quedó sin palabras. No esperaba eso de él. Diego, yo, no quiero ser una carga, dijo, la voz apenas un susurro. No lo serías, en serio, Diego la interrumpió. Prefiero que tengas un lugar seguro a que pases por esto sola. Ella bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Nunca había tenido a alguien que le ofreciera ayuda sin esperar nada a cambio. Voy a pensarlo, murmuró. Diego asintió. Sin prisa. Pero ahí está la opción. Esa noche, en casa, Sofía reunió valor para hablar con su mamá. Era tarde, y las dos estaban en la cocina, con la luz baja y un silencio denso entre ellas. Mamá, quiero hablar de lo que pasó. Su mamá suspiró, agotada. Sofía, yo. Sé que no quieres hablar de eso, pero yo sí necesito hacerlo. Conseguí trabajo, y ahora puedo ayudarte con dinero. Pero, ya no quiero seguir aquí. Su mamá la miró con tristeza. ¿Te quieres ir de la casa? Sofía tragó saliva y asintió. No aguanto más, mamá. Necesito irme. Pero no voy a dejarte sola. Te voy a ayudar con las cuentas para que tengas una salida. No quiero que sigas atrapada con él para siempre. Su mamá bajó la mirada, los ojos llenos de emoción. Ojalá yo fuera fuerte como tú, Sofía. Sofía tomó su mano con suavidad. Lo eres, mamá. Solo tienes que creerlo. Por un momento, solo el silencio las envolvió. Entonces, el celular de Sofía vibró. Miró la pantalla. Era Diego. Contestó con cautela. ¿Diego? «Hey», respondió él con un tono ligero. Estaba pensando, ¿alguna vez has considerado cantar profesionalmente? Sofía sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué? Ya te escuché cantar. Tienes talento. Mucho talento. Y si quieres tomártelo en serio, quiero ayudarte. Sofía se quedó helada. Cantar siempre había sido algo suyo, algo que amaba en silencio. Pero nadie nunca lo había tomado en serio. No sé, Diego. No tienes que decidir ahora, dijo él. Solo piénsalo. Cuando la llamada terminó, Sofía miró su celular, sintiendo que algo grande estaba por suceder. Por primera vez en su vida, tal vez tenía una verdadera oportunidad de cambiarlo todo. Se quedó viendo su reflejo en el espejo, procesando las palabras de Diego. Su corazón latía con fuerza. Esa noche le costó dormir. Su mente iba y venía entre recuerdos dolorosos y pensamientos inciertos sobre su futuro. Por un lado, sabía que debía salir de ese ambiente tóxico, pero dejar a su madre con su padre la llenaba de culpa. Aún así, por primera vez en su vida, tenía opciones. Por primera vez en su vida, sentía que estaba al borde de un cambio. Y eso, le daba miedo y esperanza al mismo tiempo. Las horas pasaban lentamente en la casa de Sofía. Aunque había tomado la decisión de irse, las dudas la asfixiaban. Su madre no la había detenido, pero la mirada de tristeza y preocupación en sus ojos fue más que suficiente para hacerla sentir culpable. Sabía que su madre aún se preocupaba, pero también entendía que no podía seguir en esa casa, siendo rehén de la toxicidad de su padre. Cada noche, Sofía hablaba con Luna. Aunque su perra no estuviera físicamente, aún sentía su presencia, en pensamiento y corazón. «Te prometo que algún día te encontraré, Luna», murmuraba mientras miraba al cielo desde la ventana. Pedía a Dios, todas las noches, que Luna estuviera bien, donde quiera que estuviera, y que el destino las reuniera de nuevo. Diego siempre se quedaba a su lado, escuchando con admiración el amor profundo e incondicional que ella sentía por Luna. La manera en que se entregaba a esos momentos, como si estuviera conectándose con algo más allá de lo visible, lo dejaba con la sensación de que la fuerza de Sofía no estaba solo en su lucha diaria, sino también en su capacidad de amar tan intensamente. Había pasado ya bastante tiempo desde que Sofía dejó la casa de sus padres. Todos los días, se preocupaba por su madre, aunque ella dijera que su padre había estado más calmado. Pero Sofía sabía que nada cambiaría mientras ella estuviera en esa casa. Ya no quería saber nada de su padre, pero sentía que debía hacer algo por su madre.
Quería darle una vida digna, una casa donde se sintiera segura y cómoda, donde no tuviera que contar cada moneda para sobrevivir. El peso del pasado aún la perseguía, pero ahora, junto a Diego, sentía que tal vez habría una oportunidad. En una de las raras conversaciones entre los padres de Sofía, el padre preguntó a la madre: ¿Cómo está Sofía?, preguntó él con la voz ronca, como si estuviera tratando de esconder algún interés genuino. La madre de Sofía suspiró, mirando por la ventana sin realmente verla. Está bien, más tranquila, desde que se fue. Se nota que está más libre. El padre no respondió de inmediato. Parecía incómodo, como si el hecho de que Sofía se hubiera ido le afectara de una manera que no quería admitir. ¿Y tú?, preguntó a la madre, intentando suavizar el ambiente. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Pero sabes que no puedo vivir sin ella. La madre dio un suspiro cansado, pero no dijo nada más. Estaban atrapados en un ciclo que ninguno de los dos parecía saber cómo romper. Mientras tanto, Sofía y Diego estaban en casa, tomando un descanso del trabajo. Él la invitó a jugar, una forma de aliviar la tensión del día, y pronto se sumergieron en la diversión. Como siempre, hablaban de cosas simples como películas y juegos, hasta que Diego comenzó a tararear una melodía familiar, una canción que Sofía adoraba. Sofía lo miró, sorprendida. ¿Qué estás cantando?, preguntó, tratando de disimular la curiosidad. La canción parecía tener el poder de transportarla a otro lugar, un lugar donde las preocupaciones no existieran. Diego, sin darse cuenta, siguió tarareando, con una sonrisa en su rostro, mientras trataba de recordar la letra. Es una canción que me vino a la mente, no sé por qué, respondió, riendo de sí mismo. Sofía también rió, pero algo dentro de ella la detuvo. Sintió un nudo en la garganta. Cántala, insistió Diego, con una mirada juguetona. Vamos, Sofía, quiero escucharla. Sofía vaciló, el pánico comenzando a formarse en su pecho. No estaba lista para cantar frente a nadie. Pero él la animó de una manera tan genuina que no pudo resistir. Con mucho esfuerzo, comenzó a cantar suavemente, temerosa de que su voz no fuera lo suficientemente buena. Pero, a medida que las palabras comenzaron a salir, sintió algo mágico suceder. Su voz fluyó de manera natural, como si la música fuera lo único capaz de calmarla, de hacer que todo a su alrededor desapareciera. Cuando terminó, quedó en silencio, mirando al suelo, intentando no mirar a Diego. Él permaneció inmóvil por un momento, absorbiendo cada nota, cada palabra. Cuando el silencio finalmente se rompió, la miró con una expresión intensa, casi como si la hubiera tocado profundamente. Vuelvo a decir, comenzó, su voz más grave de lo normal, cargada de sinceridad. Eres realmente increíble, Sofía. Cantas muy bien. Tienes algo especial, ¿sabías? Sé que tienes muchos bloqueos, muchas inseguridades, pero, dio un paso hacia ella, con más determinación, voy a ayudarte. Sé que esto es difícil para ti, y sé que tienes miedo, pero estoy aquí para apoyarte. No vas a estar sola en esto. Sofía lo miró, sin saber qué decir. El pánico aún estaba allí, pero había algo en la forma en que Diego la miraba que la hizo sentir vista, comprendida. Siempre tuvo tanto miedo de ser juzgada, de no ser lo suficientemente buena. Pero ahora, con Diego, sentía una seguridad que nunca supo que podría existir. No sé, murmuró, con la voz débil, como si las palabras salieran a regañadientes. No sé si soy capaz. Diego se sentó a su lado y puso la mano sobre su hombro, con una sonrisa confiada. Tú eres capaz, Sofía. La música está en ti. Lo vi desde el principio. Sé que tienes miedo de exponerte, de no ser aceptada, pero lo que tienes que entender es que tu voz es única. Y, lo más importante, yo voy a estar aquí, para ayudarte a superar esos miedos. Voy a ayudarte a perder el pánico social, voy a darte la confianza que necesitas. Y lo haré porque creo en ti. Sofía sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez, sintió que tenía una oportunidad real. Ya no estaba sola en este camino. Diego estaba decidido. Sabía que, con su trabajo y la expansión de su empresa, tendría más posibilidades para ayudarla. Había estado pensando durante mucho tiempo en cómo podía hacer crecer su negocio, expandir sus conexiones y recursos, pero ahora sentía que tenía una causa mayor por la cual dedicarse. No quería solo ayudar a fortalecer su negocio, quería hacer una diferencia en la vida de Sofía. Por eso, comenzó a pensar en maneras prácticas de dar ese primer paso. Mira, tengo algunas ideas para empezar, dijo él, con una chispa en los ojos. Sé que tienes miedo de mostrar tu rostro, así que podemos comenzar con grabaciones, sin mostrar la cara, solo tu voz. Podemos publicar en internet, crear una cuenta para ti y empezar a construir poco a poco.
Será una forma de ganar confianza, de ver las reacciones de la gente, sin presión. Si prefieres, podemos hacerlo poco a poco, sin prisa. Lo importante es que te sientas cómoda. Sofía permaneció en silencio, reflexionando sobre la idea. Nunca imaginó que podría comenzar de esa forma, sin ser vista, sin el peso de la exposición. Pero, al mismo tiempo, sentía que era una oportunidad que no podría dejar pasar. Tal vez fuera el momento adecuado para dar el primer paso. Voy a pagar clases de canto, si es necesario, continuó Diego, con una determinación que ella no esperaba. Quiero que te sientas preparada, que pierdas el miedo de cantar frente a los demás. Te voy a ayudar a seguir ese sueño, Sofía. Y vas a ver cómo todo puede cambiar cuando empieces a creer en ti misma. Sofía sintió como si un peso se levantara de sus hombros. Por primera vez, sintió que tenía una verdadera oportunidad. Ya no estaba sola en este camino. Gracias, Diego, fue todo lo que logró decir, la emoción casi abrumándola. Diego sonrió, una vez más, como si supiera que estaba en el camino correcto. Apenas comenzaban, pero ahora, juntos, tenían el poder de transformar los sueños de Sofía en realidad. El reloj marcaba la medianoche cuando Sofía apagó la pantalla de la computadora. Había pasado las últimas horas jugando con Diego, perdiéndose en el mundo virtual como solía hacer cuando necesitaba desconectarse de la realidad. Pero, a diferencia del pasado, esta vez no se sentía completamente sola. Diego se había convertido en una constante en su vida, alguien que la entendía sin necesidad de muchas palabras. Mientras acomodaba sus cosas, su teléfono vibró con un mensaje de su madre. «Espero que estés bien, te extraño». Sofía suspiró. No quería ignorarla, pero tampoco sabía cómo responderle sin abrir heridas que aún estaban frescas. A la mañana siguiente, Diego ya estaba trabajando en su oficina improvisada dentro del departamento. Desde que Sofía se había mudado, habían encontrado una rutina cómoda. A veces ella lo ayudaba con diseños o ideas para sus proyectos de marketing digital, y poco a poco se daba cuenta de que tenía talento para ello. Sin embargo, Diego notaba que algo no estaba bien. Había aprendido a leer sus silencios, a notar cómo evitaba ciertos temas. Sabía que tarde o temprano tendrían que hablar. «Sophie, ¿todo bien?», preguntó sin rodeos mientras le pasaba una taza de café. Ella asintió, pero no dijo nada. Diego se quedó en silencio, esperando. Con el tiempo, había aprendido que presionarla no servía de nada. Finalmente, ella exhaló y se sentó frente a él. «Ayer mi mamá me escribió. Dice que mi papá ha estado más calmado, pero no creo que eso cambie nada». Su voz era baja, como si temiera que las paredes pudieran escucharla. Diego se apoyó en la mesa, observándola con seriedad. «Sofía, no tienes que volver allá. Sabes que aquí tienes un lugar. Y si en algún momento necesitas algo para ayudar a tu mamá, podemos buscar una forma». Sofía sonrió levemente. «Podemos». Diego hablaba como si fueran un equipo, como si su vida ya estuviera entrelazada con la de ella. Y aunque la idea le asustaba un poco, también le daba paz. Pasaron los días y Sofía comenzó a considerar seriamente la propuesta de Diego sobre la música. Aunque todavía le aterraba la idea de mostrarse al mundo, sabía que no podía esconderse para siempre. Diego, fiel a su palabra, comenzó a organizar todo para que pudieran grabar algunas canciones sin que ella tuviera que mostrarse. Consiguieron un equipo básico y empezaron con pequeñas pruebas. «Vamos a empezar con algo simple», dijo él, ajustando el micrófono. «No tienes que hacerlo perfecto. Solo cierra los ojos y canta». Sofía tragó saliva, sintiendo el corazón latir con fuerza. Tomó aire y comenzó a cantar. Su voz, al principio temblorosa, fue ganando fuerza poco a poco. Diego la observaba en silencio, maravillado. Cuando terminó, él soltó un suspiro y dejó escapar una risa incrédula. «Caramba», fue todo lo que pudo decir. Sofía se giró hacia él, nerviosa. «¿Sonó mal?». «No. Sonó perfecto». Diego negó con la cabeza, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «Tienes que escuchar esto». Reprodujo la grabación y, por primera vez, Sofía escuchó su propia voz sin juzgarse. Había algo en su canto que la hacía sentir viva, como si por fin estuviera conectando con algo que siempre había sido parte de ella. Esa noche, mientras miraba el techo de su habitación, pensó en lo lejos que había llegado. Quizás, solo quizás, la música realmente podía ser su futuro. Y esta vez, no estaría sola en el camino. Diego, que llevaba tiempo queriendo expandir su negocio, vio en esto una oportunidad no solo para ayudar a Sofía, sino para explorar nuevas áreas. Con su conocimiento en marketing y publicidad, era fácil para él hacer que la música de Sofía llegara a más personas.
Contactó con amigos suyos que eran expertos en edición de audio y video, y juntos comenzaron a producir versiones más pulidas de las grabaciones de Sofía. Lo más interesante era que ella ni siquiera usaba su nombre real, había elegido un seudónimo inspirado en sus juegos favoritos, lo que le daba una capa extra de protección y confianza. Las primeras publicaciones comenzaron a tener repercusión. Comentarios positivos empezaron a aparecer, gente preguntando quién era esa voz misteriosa. Diego le mostró las reacciones a Sofía, quien al principio no supo cómo responder. Sentía miedo, pero también emoción. Poco a poco, empezó a creer que tal vez, solo tal vez, este camino era el correcto. Podemos seguir así un tiempo, sugirió Diego. Sin presiones, sin mostrar tu cara todavía. Solo la música. Y si en algún momento te sientes lista, podemos dar el siguiente paso. Sofía asintió, agradecida. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una oportunidad real de hacer algo que amaba. Diego incluso se ofreció a pagarle clases de canto con profesionales para que pudiera mejorar aún más. No había prisa, solo un camino que estaban construyendo juntos. Esa noche, mientras miraba el techo de su habitación, Sofía pensó en lo lejos que había llegado. Quizás, solo quizás, la música realmente podía ser su futuro. Y esta vez, no estaría sola en el camino. El éxito de las grabaciones anónimas de Sofía en Internet había sido una sorpresa para ella. Gracias a la ayuda de Diego y sus contactos, las canciones fueron ganando más alcance, y cada día más personas comentaban sobre aquella voz misteriosa y llena de emoción. A pesar del anonimato, Sofía comenzaba a sentir que, tal vez, estaba destinada a algo mayor. Una noche, mientras revisaban algunas grabaciones, Diego la miró con seriedad. «Sophie, ¿has pensado en mostrar tu rostro? ¿En dejar de ser anónima?» Ella desvió la mirada, jugueteando con un anillo en su dedo. «Aún no sé si estoy lista». «Lo entiendo», dijo él, recostándose en el sofá. «Pero mira todo lo que lograste sin siquiera mostrarte. Si realmente quieres seguir este camino, yo estoy aquí para ayudarte». Sofía suspiró. Diego siempre había sido su mayor apoyo, pero las inseguridades aún la retenían. Sabía que su voz podía llegar lejos, pero ¿estaba realmente preparada para enfrentar el mundo? Sin embargo, esa no era la única preocupación que rondaba su mente. Esa tarde, su madre la había llamado, y por primera vez, su voz sonaba diferente. Había un peso, un cansancio inusual. «Sofía, es sobre tu padre», comenzó ella, titubeante. «Está enfermo». Sofía se quedó inmóvil. Las palabras resonaron en su cabeza, pero no supo qué sentir. ¿Enfermo? ¿Cómo así? Ha estado bebiendo más que nunca, y su cuerpo ya no aguanta. Sofía, sé que él ha hecho cosas terribles, pero no sé qué hacer. Por un momento, Sofía sintió la ira mezclarse con la confusión. Durante años, había soñado con alejarse de él, con nunca más tener que enfrentarlo. Pero ahora, él estaba débil, vulnerable. Esa noche, no pudo dormir. Diego notó su inquietud y se sentó a su lado en la cama. «¿Qué vas a hacer?», preguntó en voz baja. «No lo sé. Parte de mí quiere ignorarlo. Parte de mí quiere verlo con mis propios ojos». Diego pasó una mano por su cabello, pensativo. «Si decides ir, voy contigo». Al día siguiente, tomaron el camino hasta la casa donde Sofía había crecido. Cada paso le recordaba los gritos, el miedo y la tristeza que había soportado allí. Pero esta vez, no era una niña indefensa. Era una mujer que había superado más de lo que cualquiera podía imaginar. Cuando entró, el aire estaba impregnado de alcohol, pero el ambiente era diferente. No había gritos. No había violencia. Solo silencio. En el sofá, su padre yacía pálido, más delgado, con un aire de derrota que nunca antes había mostrado. Cuando sus ojos encontraron los de Sofía, algo cambió. No había rabia, ni orgullo, ni control. Solo un cansancio infinito. «Sabía que vendrías», murmuró él, con voz rasposa. Sofía se quedó allí, de pie, sintiendo la mano de Diego en la suya para darle fuerza. «No sé si vine por ti», dijo finalmente. «Vine porque quería verte con mis propios ojos, y entender que mi vida ya no está atada a ti». Su padre dejó escapar una risa amarga, sin humor. «Siempre fuiste fuerte, y yo nunca supe verlo». Sofía sintió un nudo en el estómago. No era una disculpa. Tal vez nunca la recibiría. Pero tal vez, tampoco la necesitaba. «No espero que cambies», continuó ella. «Solo quería cerrar este capítulo de mi vida y seguir adelante. Tú hiciste tus elecciones y yo hice las mías». Su padre bajó la mirada, como si esas palabras pesaran más de lo que podía soportar.
Te destruiste solo, añadió Sofía, sin rencor. Yo solo decidí no caer contigo. Hubo un silencio largo, hasta que su padre la miró con ojos cansados y preguntó: ¿Quién es él? Señalando a Diego. Sofía enderezó la espalda, con firmeza. Alguien que me ayudó cuando más lo necesité. Alguien que estuvo allí cuando tú no lo estuviste. Su padre asintió levemente, sin fuerzas para discutir. Sofía comprendió, en ese instante, que ese hombre no era invencible. Que, a pesar de todo, solo era un ser humano roto. Y aunque no podía perdonarlo del todo, tampoco sentía odio. Cuando salieron de la casa, Sofía respiró hondo, sintiendo que un peso se desvanecía en su pecho. ¿Y ahora?, preguntó Diego, observándola. Ella alzó la vista al cielo, dejando que el sol calentara su piel. Ahora sigo adelante. Sin miedo. Diego sonrió, orgulloso. Los días siguientes al encuentro con su padre fueron extraños para Sofía. Sentía que había dejado un peso en aquella casa, en aquellos ojos cansados que una vez la habían mirado con desprecio. Pero no había culpa. Solo una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Sofía tomó una decisión. Dejaría el anonimato atrás. Si quería que su voz fuera escuchada, tenía que ser ella misma, sin máscaras. Quiero subir un video mostrando quién soy, anunció una noche, mientras revisaban nuevas grabaciones en la computadora. Diego sonrió, con esa mezcla de orgullo y cariño que había aprendido a expresar cada vez que ella daba un paso adelante. Sabía que llegaría este momento. ¿Cuándo quieres hacerlo? Ahora, dijo sin titubear. Él asintió y preparó la cámara. Sofía tomó aire, mirando su reflejo en la pantalla. Ya no era la niña aterrorizada que se escondía en su cuarto. Era una mujer que había luchado por su propio destino. Hola, comenzó, con una sonrisa genuina. Me llamo Sofía y esta es mi historia. El video fue subido esa misma noche y, al amanecer, ya tenía miles de reproducciones. Su rostro, su voz, su historia, todo se había vuelto real para el mundo. Y el mundo la recibió con los brazos abiertos. El teléfono de Diego no paraba de sonar. Productores, medios de comunicación, personas que querían saber más sobre la chica con la voz que había tocado tantas almas. En cuestión de días, Sofía estaba en boca de todos. ¿Estás lista para esto?, le preguntó Diego cuando se dirigían a su primera entrevista televisiva. Sofía tomó su mano, entrelazando los dedos con los de él. Lo miró con determinación. Por primera vez en mi vida, sí. El sol brillaba intensamente sobre la ciudad, como si el propio universo estuviera celebrando el triunfo de Sofía. Su imagen ahora era reconocida en cada rincón, y su voz resonaba con la fuerza de una mujer que había enfrentado al mundo sin dejarse quebrar. Ya no era la joven que luchaba contra sus propios miedos, la misma que se sentía invisible en medio del caos de su vida anterior. Sofía se había convertido en un ícono, una cantante adorada, pero lo más importante era que se había convertido en dueña de su propio destino. Poco a poco, la carrera de Sofía crecía, pero ella sabía que ese éxito no solo era un reflejo de su talento, sino también del coraje que había encontrado dentro de sí misma. En el escenario, el miedo que la consumía años atrás ya no existía. Ahora, cuando las luces la iluminaban, sentía una conexión profunda con los miles de rostros que la escuchaban, cada uno encontrando algo en ella, algo que también vivían o ya vivieron: la lucha, el dolor, la superación. Cada nota que cantaba era una celebración de su victoria personal. Después del show, en el camerino, Diego la esperaba, como siempre, con una sonrisa en los ojos, orgulloso de ella. «Fuiste increíble, Sofía», dijo Diego, abrazándola con fuerza, lleno de cariño y admiración. Sofía sonrió, pero sus ojos estaban lejos, pensativos. No solo había gratitud en su mirada, sino una especie de reflexión sobre todo lo que había vivido. «No habría llegado hasta aquí sin ti», respondió ella, tocando suavemente su rostro. Él había sido su roca, aquel que, incluso en las noches más oscuras, nunca desistió de ella. Fue Diego quien la enseñó a confiar en su propia voz. Él rió suavemente, sentándose al borde del sofá, mirándola con una expresión afectuosa. «Te vi crecer, Sofía. Vi a la niña que temía ser vista convertirse en esta mujer increíble. Pero también sé lo difícil que fue tu viaje. Si no fueras tú, tal vez no habría aprendido lo que es realmente luchar por la felicidad». Sofía lo miró, con una sonrisa suave. El camino hasta allí no fue fácil. Los años de sufrimiento con su padre, el dolor de ver a su madre atrapada en un ciclo de sufrimiento sumiso, y la pérdida de Luna, su fiel compañera, todo eso fue superado, con su ayuda. Diego no solo fue un apoyo, fue una brújula, una guía. Siempre supo cuándo hacer la pregunta correcta,
cuando sacarla de su zona de confort, y fue así como empezó a creer en sí misma. Pero incluso con el éxito, Sofía sabía que aún había algo pendiente en su vida, su relación con su madre. Diego, habló ella con un leve titubeo en su voz. Necesito ir a ver a mi mamá. Necesito que sepa que estoy bien. Y que, a pesar de todo lo que pasó, todo lo que hice, lo hice también por ella. Él la miró con comprensión, sin hacer preguntas. Sabía que ese momento había llegado, que era necesario para que ella realmente pudiera seguir adelante. Al día siguiente, el viaje hacia la ciudad natal fue silencioso, pero cargado de emociones. Sofía miraba por la ventana del auto, observando los paisajes familiares desvanecerse, pero, de alguna manera, parecía que la ciudad había quedado distante, como si ya no fuera su hogar. Ella había encontrado su lugar en el mundo, lejos de las sombras de su infancia, pero algo dentro de ella aún pedía un cierre, una última conversación. La casa donde creció, que parecía traer presagio en cada pared y cada ventana rota, ya no existía. Había una nueva casa, un hogar lujoso, donde su madre ahora vivía. Una casa que reflejaba el éxito que Sofía había conquistado, no solo para ella, sino también para su madre. Las luces en la entrada de la casa eran suaves, como si simbolizaran un nuevo comienzo para ambas. Allí, Sofía encontró a su madre con una sonrisa radiante de quien ha superado el dolor. Ahora, ya no vivía más con el hombre que la maltrataba. Se había separado de él años atrás, después de mucha lucha y sufrimiento, pero finalmente tenía libertad. Cuando él salió de sus vidas, la madre de Sofía fue reconstruyéndose poco a poco, aunque con las cicatrices que el pasado dejó. Sofía sintió un alivio al ver que su madre ahora tenía un hogar donde realmente podía ser ella misma, lejos de las sombras de su padre. Aunque la relación con él era una herida difícil de sanar, estaban allí, juntas, y eso significaba más que cualquier cosa. Sofía, su madre la abrazó con fuerza, y sus ojos brillaron. Nunca imaginé que llegáramos hasta aquí. Nunca imaginé que sería posible para mí. Sofía sostuvo a su madre, abrazándola con cariño. Mamá, todo lo que hice fue para darte lo que mereces. No solo para mí, sino también para ti. Mereces ser feliz, sin miedo, sin culpa. Su madre sonrió, pero sus ojos se empañaron. Sofía sentía el peso de las palabras no dichas, el peso de todo el dolor que ambas vivieron. Pero también sabía que había un nuevo comienzo allí, una oportunidad de seguir adelante, de sanar las heridas. El padre de Sofía, que siempre fue la fuente de sus pesadillas, no estaba presente. Después de que él y su madre se separaron, él siguió su camino, hundido en malas compañías, perdido en decisiones equivocadas. Lo que vino después no fue nada bonito, se alejó cada vez más, hasta que, finalmente, la vida lo engulló. El alcoholismo y las enfermedades lo consumieron, y la verdad es que, en el fondo, se arrepintió. Pero ya era demasiado tarde para él. Sofía sabía que nunca podría pedir perdón, y, de alguna manera, no sentía odio hacia él. Solo sentía tristeza por la vida que eligió, por la vida que desperdició. Lo importante era lo que ella había logrado por sí misma, con la ayuda de las personas que realmente importaban. Cuando regresaron a casa, Sofía aún sentía el peso de los recuerdos, pero también una inmensa paz. La presencia de Luna la envolvía. Sin la lealtad y el amor incondicional de su amiga, quizá nunca habría encontrado la fuerza que ahora llevaba dentro de sí. Sofía, hay algo más, dijo Diego, interrumpiendo sus pensamientos. Se acercó con una sonrisa enigmática, como si tuviera algo importante que revelar. Algo para ti, continuó, con los ojos brillando de emoción. Luego, sacó de una caja un pequeño regalo cuidadosamente envuelto. Cuando Sofía lo abrió, encontró una delicada escultura de Luna, hecha con tanto cariño que parecía que la perra misma estaba allí, mirándola. Diego, esto es perfecto, dijo Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, tocando la escultura con reverencia. Tu madre y yo queríamos que tuvieras algo que siempre te recordara a Luna, dijo Diego, con voz suave. Ella siempre será parte de ti. Y sabemos lo importante que fue en tu camino. Sofía se sentó, mirando la escultura, y la emoción la invadió. Luna nunca sería olvidada. La perra que la ayudó a luchar, que la amó sin reservas, y que la llevó a encontrar su fuerza. Sofía sentía la presencia de Luna en cada paso que daba, y ahora, más que nunca, sabía que su amor por ella la guiaría siempre. Ahora, Sofía, dijo Diego, con una sonrisa tranquila, el mundo entero te espera. Tu futuro está listo. Sofía lo miró, con los ojos brillando de confianza y paz. Estaba lista. El camino por delante era suyo, y sabía que, con Luna en su memoria, con la ayuda de Diego, con el apoyo de su madre y sus fans se enfrentaría a cualquier desafío. El pasado estaba atrás, el dolor había sido superado,
y la mujer en la que se había convertido ahora estaba lista para conquistar el futuro. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos acompañas. Si esta historia tocó tu corazón y quieres descubrir más tesoros como este, no olvides dejar tu like y suscribirte para que juntos sigamos encontrando y compartiendo las historias más valiosas de la vida. Nos vemos pronto en otra historia.